Como ya hemos dicho, la filosofía abarca muchas cosas y tiene 5 áreas mayores de estudio que es muy importante conocerlas. Veámoslo en este episodio que he llamado Un paréntesis en la filosofía. Digo que hago un paréntesis porque realmente no voy a hablar de ningún filósofo en específico, pero voy a hablar de un tema que es muy importante para entender las siguientes escuelas filosóficas que se van a ir creando. Porque mucha gente en la calle me encuentra o hablamos muchas veces de filosofía y vemos que todo lo que hablamos pues es filosofía. Entonces la gente dice, no, pero la filosofía está en todo, pero entonces ¿cómo saber cuándo es y no es filosofía? Bueno, casi todo es filosofía realmente porque todo nace de un primer pensamiento. Pero la filosofía tiene 5 áreas mayores de estudio. Esas áreas mayores de estudio son la metafísica, la epistemología, la ética, la política y la estética. Mucha gente dice que la política es una ciencia social, pero comienza como una filosofía y es lo que vamos a ver en este video. Esas 5 áreas mayores de estudio es la que dan paso, las que dan paso a muchas otras subáreas que van entonces a aplicar a la filosofía. Pero normalmente el que estudia filosofía y el que decide estudiar filosofía a niveles más graduados, ¿verdad? En estudios universitarios o más adelante, sabe que tiene que especializarse o hay áreas de especialización que siempre van a ir en esas 5 dimensiones. La metafísica, la epistemología, la ética, la política y la estética. Y vamos a verlas y analizarlas un poco en este video. Una de las primeras áreas que se estudia siempre es la metafísica dentro de la filosofía. La metafísica es un tema favorito de mucha gente lo habla conociendo, mucha gente lo habla queriéndolo conocer. Pero la metafísica, si se pudiera englobar en una sola pregunta, la pregunta que haría ese cuestionamiento es, ¿qué es lo real? Es el estudio de lo real, de lo que existe, y también obviamente lo que no existe. Es el estudio, por ejemplo, de mucho de lo que estamos viendo en los filósofos monistas, o que vamos a ver en los filósofos monistas, que de dónde sale el universo, qué es lo que existe realmente, qué no existe, por qué existe. Eso es lo que estudia la metafísica. Es el conocimiento, es el entendimiento, no conocimiento. Vamos a dejar la palabra conocimiento cuando vayamos a hablar de epistemología. Es el entendimiento de todo lo que vemos ahí afuera, esa dimensión del ser humano que puede ver lo que está allá afuera y quiere saber de dónde salió eso que existe. Eso es lo que estudia la metafísica generalmente. Trabaja mucho con ideas de causa y efecto, la existencia, también trata de tirar una línea, ¿verdad? Entre el mundo real y el mundo imaginario. Lo vamos a ver muchas veces con Platón cuando habla de las ideas, aunque Platón también aporta muchísimo a la epistemología porque él habla de cómo obtenemos el conocimiento. Pero eso es lo que trabaja la metafísica y eso es probablemente lo que usted piensa cuando habla de filosofía, porque piensa en eso, en esas cosas filosóficas, como yo siempre he dicho que no es así. La gente piensa en la filosofía como un saber o una disciplina que está apartada de los seres humanos, queriéndole atribuir como si fuera algo metafísico, no necesariamente. La filosofía está aquí con nosotros, obviamente, pero la metafísica es la que estudia eso de lo real, no real, lo existente, lo imaginario, y la línea entre causa y efecto, como he dicho, y la identidad sobre todo. Eso es metafísica. En segundo lugar tenemos la epistemología, que es mi favorita. La epistemología lo que quiere decir es, si fuera una pregunta también, ¿qué podemos conocer? Y esa es la parte mía de la filosofía, o la parte favorita mía de la filosofía, porque hay muchos filósofos que hablan de eso. Descartes, que es un filósofo que supone y significa algo muy importante en la historia de la filosofía, al igual que Kant, al igual que más adelante Hegel, Heidegger. Todos estos filósofos trabajan con lo que podemos conocer y cómo se crea eso que podemos conocer y por qué lo conocemos de una forma y no de otra. Michel Foucault en el siglo XX, que va a hablar un tema muy importante acerca del poder y cómo el poder construye un conocimiento y un discurso de conocimiento a través del poder. Aunque también entra en lo que es política, tiene mucho que ver con la epistemología. Platón, cuando hablaba en el mundo griego de las ideas y cómo las ideas eran la realidad de las cosas en sí, lo que nosotros veíamos normalmente cuando no le aplicábamos la razón, pues obviamente era un espejismo o una sombra de esa idea. Eso es epistemología. ¿Qué podemos conocer? El estudio de la existencia desde el punto de vista del conocimiento. ¿Qué podemos conocer y cómo lo podemos conocer? ¿Y qué es eso que podemos conocer? Eso es lo que estudia la epistemología como segunda área de estudio de la filosofía. La ética es uno de los campos más interesantes que hay dentro de la filosofía, también bastante complejo. La ética es el estudio de
¿Qué es lo que debo hacer correcto? Que podemos aplicar la ética a aquello que trata de contestar la pregunta, ¿qué es lo que debo hacer de forma correcta? La ética va siempre a buscar sistemas de funcionamiento o sistemas que puedan llevar o utilizarse para llevar a cabo una decisión. La ética siempre va a estar buscando la forma más correcta de hacer las cosas. Los romanos eran excelentes en este tipo de filosofía. Había muchas personas que hablaban de ética. Claro, no quiero que mezclen ética con moral. Muchos filósofos, sobre todo vamos a ver a Confucio, los primeros filósofos, va a tener ideas que van a ser aplicadas mucho a la moral. Y la moral es un término que más bien aplica a lo social. La ética es, si lo podemos ver así, un poco más elevado. Está por encima porque ya es un estudio filosófico de cómo hacer el bien o de cómo hacer un sistema para llevar a cabo o para lograr decisiones que sean acorde al bien. Y obviamente cuando analizamos qué es lo que está bien, pues tenemos que analizar qué es lo que no está bien. Todo ese rollo tan interesante es lo que estudia la ética como rama de estudio importante de la filosofía. La política es otra de las áreas mayores de estudio de la filosofía. Y aunque mucha gente va a decir que es una ciencia social porque se estudia en ciencias sociales, la política nace como una filosofía. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? No es ética. Ética de lo que hablaba era cómo llegar a hacer lo correcto. La política es qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y me quiero detener aquí porque muchos filósofos van a hablar desde la perspectiva de la política, sobre todo los filósofos después de la modernidad, que estaban inmiscuidos irremediablemente en acciones políticas. La política tiene que ver con lo que yo puedo hacer como grupo social. Recuerden que la política en ciencias sociales estudia esas relaciones entre el gobierno o los gobiernos y los seres humanos, el pueblo. Y recuerden que también se establece un tipo de contrato social en los que los seres humanos otorgan ciertos privilegios o derechos a cambio de que el gobierno o la entidad que esté gobernando pues ofrezca ciertos beneficios y ciertas seguridades. Pero la forma, más allá de estudiar cómo pasa eso o por qué se da eso, que eso es un estudio más bien de la política, y vamos a ver filósofos que entraron en esa área. Nicolás Maquiavelo es uno de los mayores. Más allá de ver por qué se da eso, la filosofía política lo que estudia es de dónde sale eso y cuál es el origen de esa relación entre los componentes de una sociedad, componentes políticos de una sociedad. ¿Qué está bien? ¿Qué no está bien? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no debo hacer para cumplir con ese orden social? Esa es la parte bonita de la política en la filosofía. Finalmente, la estética como área mayor de conocimiento en la filosofía, la quinta área, estudia o va a enfocarse sobre lo que nosotros concibimos como bello. La belleza es un término filosófico, aunque usted no lo crea. Mucha gente dice que la belleza es relativa, mucha gente dice que la belleza es un término que tiene que ver con la moda. No necesariamente, de hecho no lo es. La belleza es un término que parte de la estética, y la estética es un área mayor de estudio de la filosofía. Ahí se estudia el arte. ¿Cómo el ser humano delimita lo que es bello en cierto momento? La belleza obviamente va cambiando, eso es un factor social de la belleza, es un constructo social. Pero ¿por qué escogemos unas cosas sobre otras como bellas? Y de la forma en que lo escogemos, la estética también va a explicar cómo lo expresamos. La música, el arte, la pintura, la poesía, todo eso se estudia en filosofía. De hecho, las letras, como la escritura, los estudios en letras que se hacen, se estudian desde la filosofía. Y eso es muy importante conocerlo porque son parte de la ética como grupo grande de estudio. Estas son las 5 áreas mayores de la filosofía. Todo lo que vamos a ver en estos videos, todo lo que vamos a estudiar, tiene que ver con alguna de estas áreas. Vamos a ver muchísimos filósofos que comparten una o más áreas. Es obvio. Ya hemos dicho que los filósofos de la modernidad hablan mucho de epistemología, pero se tienen que meter obviamente en la política porque están inmiscuidos en asuntos. René Descartes estaba inmiscuido en un asunto político. Más adelante Michel Foucault en el siglo XX estaba muy inmiscuido en un asunto político. Nietzsche también. Así que es bien importante conocer las áreas mayores de estudio para saber cómo los vamos a ir organizando. Así que hasta la próxima. Pásenla bien. Un saludo.